Dios mío, no volveré a llevar a nadie en mi vida. Me enseñaron desde pequeño a no hablar nunca con extraños y seguí esa regla al pie de la letra durante toda mi infancia. Pero las cosas cambian cuando creces. Tienes que tratar con desconocidos más a menudo, sobre todo cuando estás solo. Cuando era camionero, los interminables tramos de carretera vacía me afectaban. Empecé a recoger autostopistas y iban al mismo destino que yo. Era la solución perfecta contra la soledad y así hice algunos amigos. Mi trabajo era el mejor del mundo hasta aquella fatídica noche de noviembre. Después de una entrega en el almacén designado, iba de vuelta a la central, un largo viaje nocturno. Horas más tarde, vi a un hombre al borde de la carretera, aferrado a una bolsa negra, con un cartel en el que estaba escrito mi destino exacto. Normalmente a esas horas tan tardías lo habría ignorado y habría seguido de largo, pero por alguna razón sentí que le debía algo a ese hombre, y un poco de compañía en la carretera no podía hacerme daño. Me detuve a un lado y entorné la ventanilla, preguntándole a dónde se dirigía, aunque podía leer el cartel perfectamente. Se limitó a señalar el cartel y me miró. Un mal presentimiento empezó a crecer en mis entrañas, pero ya era demasiado tarde. Le dije que subiera. Fue un error terrible. Subió al asiento del copiloto. Iba vestido completamente de negro, con una cadena de plata colgando del bolsillo de su abrigo. Al principio me sentí un poco intimidado, pero me recompuse y le estreché la mano. La tenía fría, terriblemente fría. No era el frío cortante de estar a la intemperie, sino más bien el frío húmedo y pegajoso de la fiebre. No era natural. Estudié su rostro. Parecía tener unos 50 y tantos años, con una barba canosa y unos ojos severos que te ponían en guardia. Carraspé y me presenté. Él solo gruñó algo ronco e ininteligible, que podría haber sido un nombre. Me limité a decir encantado y volví a centrar mi atención en la carretera. Probablemente era mejor no iniciar una conversación a menos que él lo hiciera. No parecía el tipo de hombre con el que quisieras equivocarte al hablar. Al cabo de unos minutos, empecé a fijarme en cómo rebuscaba constantemente en su bolsa. El tintineo metálico me chirriaba en los oídos. Era extraño. Pasó otra hora de viaje y todavía no había parado. También me di cuenta de que llevaba mucho tiempo mirándome fijamente, lo que me provocaba escalofríos. Quería estremecerme. Normalmente, si llevaba un pasajero silencioso, encendía la radio para romper el silencio, pero se había estropeado la semana pasada y no la había arreglado. Tratando de que dejara de mirarme, le pregunté con cautela, ¿qué llevas en la bolsa? Me arrepentí en el instante en que lo dije. Me miró directamente a los ojos, con una voz grave y rasposa. No es asunto tuyo. Me quedé un poco desconcertado e intenté tomármelo a broma, aunque en el fondo sabía que era de todo menos eso. A medida que avanzaba el viaje, el ruido de la bolsa se hizo más fuerte, mezclándose con extraños gemidos que él emitía. Profundamente inquieto, empecé a pensar en una forma de salir de aquello. No podía soportar esto durante otras 3 horas. Ahora golpeaba el objeto de su bolsa, luego se detenía seguido de un sonido rasposo como el de un cuchillo contra algo. No pude más. Detuve el camión a un lado de la carretera. No quería una confrontación, pero intenté preguntarle de nuevo, ¿qué llevas en la bolsa? De nuevo, la misma respuesta, no es asunto tuyo. Asentí y le dije que creía que la rueda trasera estaba pinchada, pidiéndole que saliera a echar un vistazo mientras yo cogía mis herramientas. Me miró con puro odio, pero se bajó del camión y caminó hacia la parte de atrás. Pisé el acelerador
a fondo y arranqué. Bajo las luces traseras, lo vi observándome con una sonrisa perversa. Sus manos, ahora me daba cuenta, estaban cubiertas de sangre. Esa imagen me atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Cuando llegué a la central, intenté por todos los medios olvidar a aquel hombre, pero entonces me di cuenta de que se había dejado la bolsa. Por supuesto, la curiosidad pudo más que yo. Ojalá no lo hubiera hecho. La bolsa estaba llena de herramientas metálicas, todas con aspecto de instrumentos de tortura, dagas, grilletes, cuerdas y barras de hierro. Y me di cuenta de que estaban todas manchadas de sangre. Debería haber llevado la bolsa a la policía, pero ahora mis huellas estaban por todas partes y temía que las cosas se complicaran. Así que me llevé la bolsa a casa, la revisé de nuevo y se me heló la sangre cuando encontré en el fondo del todo una foto de mi camión, una de mi matrícula y una foto mía sosteniendo esa misma bolsa. Apenas dormí, pero finalmente conseguí echar unas horas. Ahora sí que no podía ir a la policía. Me culparían de todo. Pero entonces decidí que tenía que hacerlo. Metí la bolsa en una caja de cartón y estaba a punto de salir por la puerta cuando la vi. La foto mía sosteniendo la bolsa estaba clavada en mi puerta junto a un trozo de papel con una única frase garabateada: no es asunto tuyo. Por esto ya nunca me quedo en moteles de carretera. Llevo mucho tiempo siendo camionero y he visto todo tipo de cosas en la carretera. Algunas me persiguen durante años, otras siguen conmigo a día de hoy y algunas probablemente lo harán el resto de mi vida. Esta es una de esas historias. Me habían asignado un transporte absurdamente largo que cruzaba todo el estado, un viaje de 10 horas. La radio no ponía más que basura y yo empezaba a vencerme por el cansancio. La noche había caído hacía horas. Era tarde y decidí buscar el primer motel que viera y dormir un poco. Bueno o malo, no me importaba. Ojalá no lo hubiera hecho. Al entrar, examiné el lugar. Tenía un aspecto horrible, pintura desconchada en las paredes, ventanas mugrientas, al letrero le faltaban letras. Lo más extraño era que el aparcamiento estaba completamente vacío. Normalmente eso sería una señal clara para largarse, pero después de conducir todo el día no tenía energía para volver al camión y buscar otro sitio. Me acerqué a la recepción. No había nadie. Toqué el timbre. Seguía sin haber nadie. Esperé unos minutos más y volví a tocarlo repetidamente. Molesto, me di la vuelta para irme cuando una voz habló de repente. Me giré y vi a un anciano desdentado con una amplia sonrisa. Me dio la bienvenida al motel y me preguntó en qué podía ayudarme. Le dije que necesitaba una habitación para pasar la noche y que quería una con ventana que diera a mi camión. Siempre pido eso en los moteles extraños, por alguna razón me hace sentir más seguro. El anciano rebuscó un momento y luego me lanzó una llave con un número de habitación. Pagué por adelantado, ya que me iría temprano por la mañana. Mientras subía las escaleras, oí su voz murmurar: que duerma bien. Luego soltó una risita. Aquello debería haberme puesto en alerta, pero estaba demasiado cansado como para que me importara. Cuando entré en la habitación, lo primero que noté fue que no daba a mi camión como había pedido. Todo lo que podía ver era un contenedor de basura al otro lado del edificio. La cama era cómoda y la habitación de un tamaño decente, pero algo no encajaba. Había manchas oscuras en la moqueta y suciedad por todas las paredes. En la bañera había una gran bolsa de plástico que ocultaba algo grande en su interior. Levanté una esquina de la bolsa y casi vomito la cabeza de un cerdo. No era
un corte limpio de carnicero, sino uno irregular y desgarrado. Era asqueroso, pero al ver las cucarachas trepando por las paredes, decidí no ducharme de todos modos. Corrí la cortina y traté de olvidar lo que había visto. No me despertó la alarma, sino el sonido de unas voces fuera de mi habitación. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién estaba aún despierto? Supuse que serían otros huéspedes y intenté volver a dormir, pero entonces oí el sonido de una llave deslizándose en la cerradura. Mi llave, salté de la cama, corrí al baño y me escondí en la bañera justo al lado de la cabeza del cerdo. La cortina de la ducha estaba echada, pero me di cuenta de que había un pequeño agujero carcomido por las termitas por el que podía mirar. La puerta se abrió de golpe y alguien entró en la habitación. A través del agujero vi a un hombre con un pasamontañas acercarse a la cama, sosteniendo algo en la mano. Apartó las sábanas y maldijo entre dientes. Oí la voz del anciano de la recepción que gritaba: ¿Qué pasa? El hombre del pasamontañas respondió: No está aquí, debe de haberse ido antes de lo que pensábamos. Vi al hombre salir y una ola de alivio me invadió, pero entonces se detuvo y se volvió hacia el baño. Se me paró el corazón. Intenté encogerme en el fondo de la bañera, aunque sabía que era inútil. Se quedó allí un largo momento, luego escupió algo en el lavabo y se fue. Una vez que estuve seguro de que se habían ido, salí, cogí mi bolsa y salí disparado. Usando la escalera de incendios del lateral del edificio, corrí hacia mi camión, subí, arranqué el motor y me largué. Al irme levanté la vista y vi una figura en la ventana que me miraba, con una sonrisa grotesca y desdentada en el rostro. No miré atrás. Solo conduje. Unas 20 millas más adelante, me detuvo un coche de la patrulla de carreteras. El agente me preguntó si sabía que la puerta trasera de mi camión estaba abierta de par en par. Le dije que no y me bajé a comprobarlo. Gran parte de mi carga había desaparecido y muchas de las cajas restantes habían sido rajadas. Le conté al agente toda la historia sobre el motel y lo que había pasado. Él negó con la cabeza, incrédulo, y luego dijo algo que me aterrorizó. Ese motel de carretera, el dueño murió hace 4 años. Lleva abandonado desde entonces. Nunca olvidaré la aterradora noche en que mi camión se averió a las 4 de la mañana. La vida de un camionero es un viaje constante, y con el viaje vienen los incidentes, y con los incidentes viene el peligro. Había llegado a aceptar esto el día que decidí hacer de esta mi profesión. Por aquel entonces mi vitalidad juvenil me hacía pensar que nunca podría pasarme nada malo, que era invencible al volante. Qué ingenuo era. Acababa de cruzar la frontera de un estado cuando me golpeó la somnolencia. El largo tramo de carretera estaba desierto y estaba harto de los programas de radio. De repente, el camión empezó a reducir la velocidad, a pesar de que mi pie seguía en el acelerador. Un escalofrío de alarma me despertó de golpe. Me incorporé. El camión avanzó unos metros más a duras penas y luego se paró en seco. Confundido, me quedé un rato en silencio antes de desabrocharme el cinturón y bajar. La dura realidad me golpeó. Me había quedado sin gasolina. Me maldije por ser tan despistado, recordando vagamente el pitido de advertencia de antes. Justo cuando iba a llamar a mi jefe, oí una voz a mis espaldas. Me di la vuelta de un salto, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma. Un hombre se acercaba lentamente. Parecía tener unos 40 años, con el pelo canoso y un bigote irregular.
Parecía estar mascando tabaco y caminaba con una ligera cojera. ¿Sin gasolina, amigo? Su voz era lenta y rasposa. Me encogí de hombros. Le dije que estaba bien y me volví hacia mi camión. Tengo un sitio no muy lejos de aquí. Puedo conseguirte algo de gasolina. No le creí. Demasiadas cosas no cuadraban. ¿Por qué deambulaba en medio de la nada a estas horas, justo cuando mi camión se quedaba sin gasolina? Le dije que tenía un bidón de reserva y que no necesitaba su ayuda. Subí al camión y cerré las puertas con llave. Solo quería que el hombre se fuera. Lo vi desaparecer tras una hilera de árboles al borde de la carretera. Llamé a mi jefe, quien me dijo que había enviado una grúa pero que tardaría un rato. Agotado, me quedé dormido allí mismo, en el asiento del conductor, sintiéndome un poco más seguro con las puertas cerradas y el extraño hombre desaparecido. Me desperté de un sueño agitado y descubrí que el camión se estaba moviendo. Al principio estaba desorientado, luego me acordé de la grúa. Era extraño que no me hubieran despertado, pero supuse que tal vez lo habían intentado y yo estaba demasiado dormido. Además, las puertas estaban cerradas con llave. Miré hacia afuera. Todavía estaba completamente oscuro. Traté de averiguar dónde estaba, pero no había señales en este tramo de la carretera. Entornando la ventanilla, grité hacia la grúa: «Oye, ¿a dónde vamos?» ¿Por qué no me llevaba directamente a un taller? Un momento después, la carretera se desvió hacia una zona rural desierta, casi atravesando un bosque. A lo lejos se alzaba un gran almacén. Parecía que nos dirigíamos hacia él. Incapaz de llamar la atención del conductor, llamé a mi jefe para ver qué pasaba. Parecía extremadamente confuso y me dijo que la grúa no llegaría hasta dentro de al menos una hora. Fue entonces cuando perdí los estribos por completo, gritando al teléfono. Entonces, ¿quién demonios está remolcando mi camión? Mi jefe llamó inmediatamente a la policía y me dijo que buscara una forma de salir. Me lancé fuera del camión en el acto, abriendo la puerta de golpe y saltando. Me quedé sin aire un instante y me quedé allí tratando de recuperarme. La grúa se había detenido. El conductor probablemente había oído abrirse la puerta. Me puse en pie a trompicones y eché a correr. No tenía ni idea de dónde estaba, así que simplemente elegí una dirección y salí disparado. Miré hacia atrás y se me heló el corazón. Era el mismo hombre de antes. Escupió el tabaco y bajó de su camión de un salto. El corazón me latía como un tambor, pero seguí corriendo. Un disparo restalló en el aire. Me tiré al suelo, arrastrándome detrás del árbol más cercano. El hombre avanzaba a grandes zancadas por el bosque, gritándome que me rindiera. No podía ver exactamente dónde estaba, pero debía de tener una idea general. Me arrastré hasta un tronco caído y contuve la respiración. El hombre se acercaba, gritando: «Sal de ahí y lo haré rápido». A estas alturas estaba atrapado. Si me movía, oiría mi respiración. Se detuvo justo al lado del tronco, inspeccionó la zona y luego se fue en otra dirección. Respirando aliviado, me asomé, solo para cruzar la mirada con él a unos 100 metros de distancia. Corrí como un loco hacia mi camión y me deslicé debajo. Las balas martillaban la carrocería metálica. No había escapatoria. Estaba allí. Justo cuando pensaba que todo había terminado, oí sirenas a lo lejos. El hombre maldijo y desapareció en el bosque. Salí a duras penas de debajo del camión para encontrarme con los policías que acababan de llegar. 2 de ellos salieron tras el hombre. Me preguntaron
qué había pasado y me llevaron a la comisaría para tomar declaración. Les conté todo, incluso lo del almacén al que casi me llevan. El lugar había sido precintado. Cuando pregunté qué habían encontrado, los agentes me dijeron que era mejor que no lo supiera. Solo puedo estremecerme al imaginar lo que me habría pasado si me hubiera quedado en ese camión esa noche. Una cosa sé con certeza, ese hombre sigue ahí fuera y solo puedo compadecer al pobre diablo que se cruce con él la próxima vez. Ojalá nunca hubiera visto lo que había al borde de aquella carretera. Como conductor, voy a lugares a los que no quiero ir. Veo cosas que no quiero ver. Vivo cosas que no quiero vivir. Pero esos desafíos me han convertido en quien soy hoy y por eso amo este trabajo. Nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no saberlo también significa que no puedes estar preparado y hay veces en que no tomo la decisión correcta. Simplemente no puedo. Estaba en Inglaterra en ese momento, transportando una carga hacia el norte del país. El cielo estaba negro como el carbón, con solo unas pocas estrellas dispersas. Por alguna razón, los párpados se me cerraban y mis manos no dejaban de juguetear con la radio. Pasaron unos minutos así y luego me despabilé de golpe, casi chocando contra algo que apareció en mis faros. Había un cuerpo inmóvil en el suelo. Me detuve y me bajé, acercándome con cautela. «Señor, ¿está bien?», pregunté con vacilación. No hubo respuesta. Me acerqué más para comprobarle el pulso, y entonces me quedé helado. No era necesario. Un charco de sangre se extendía bajo el cuerpo a causa de evidentes puñaladas. Esa persona estaba muerta y tenía que llamar a la policía. Marqué el 999 y expliqué la situación. Dijeron que enviarían a alguien y que me quedara donde estaba. Unos minutos más tarde oí gritos y el sonido de fuertes pisadas sobre el asfalto. Pude ver las siluetas de dos hombres que pasaban corriendo, uno de ellos con una bolsa. Sabía exactamente lo que había dentro. Con el corazón martilleándome en las costillas, corrí de vuelta a mi camión. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? La pregunta retumbaba en mi cabeza. Los dos hombres habían llegado al cuerpo. Uno de ellos tiró la bolsa y corrió hacia su coche. No lo había visto antes, aparcado al otro lado de la carretera. El segundo hombre cargó contra mí, intentando agarrarse a mi camión. Abrí la puerta de golpe, con fuerza, y le di en toda la cara. Gritó de dolor y cayó al suelo. Solo sabía una cosa que podía hacer: correr. Pisé a fondo, saliendo de allí lo más rápido que pude. Sentí una ola de alivio pensando que había escapado. Ese alivio no duró mucho cuando vi unos faros detrás de mí. Me estaban siguiendo. Por supuesto, su coche era mucho más rápido que mi camión. Empezó a alcanzarme. Sabiendo que no podía dejarlo atrás, decidí usar mi ventaja de tamaño. Esperé a que estuviera muy cerca y entonces frené en seco. Todo mi cuerpo se abalanzó hacia adelante. Cuando me recuperé, había desaparecido. No tenía ni idea de cómo no lo había arrollado. Al ver una curva cerrada a unos metros a mi izquierda, solo pude suponer que se había desviado por ahí. Una vez más, aceleré, queriendo asegurarme de que el otro tipo no me alcanzara. Conduje como un loco durante unos minutos hasta que vi algo en medio de la carretera, más adelante. Eran dos coches. Ambos los reconocí como los de los dos hombres. Habían montado una barricada. 1000 pensamientos se agolparon en mi mente. ¿Me había metido en algo tan grave como para que tuvieran que matarme? ¿Por qué no huir sin más? ¿Qué iba a hacer? He mencionado antes que a veces tomo la decisión equivocada.
Esta fue una de esas veces. Atravesé su barricada sin frenar. La policía llegó al lugar y me interrogó sobre el accidente y los dos coches destrozados en medio de la autopista. Se lo conté todo. Uno de los hombres fue trasladado al hospital, el otro había escapado a pie. Los investigadores encontraron huellas de neumáticos recientes cerca y concluyeron que se había fugado en otro coche. Resultó que eran líderes de una banda que habían asesinado al hombre que encontré. La víctima fue identificada como miembro de una banda rival. Todavía me maldigo por dejar que el otro escapara y de alguna manera tengo la sensación de que volveré a verlo. Oí algo en la parte de atrás de mi camión. La mente es un recipiente frágil. Si lo llenas demasiado se romperá. Si no le das suficiente, se deteriorará. Pero si la alimentas con lo mismo una y otra vez, se familiariza. Todo se vuelve monótono, dicen. A lo largo de mi carrera como conductor, he presenciado suficiente horror para 10 vidas. Ha roto mi mente. Cuando oigo un ruido en la oscuridad de la noche, no pienso que sea normal. Me aterrorizo. Todas las cosas terribles vuelven a inundarme. El crujido de una rama a mis espaldas en el bosque es suficiente para que entre en pánico. Mis experiencias me han vuelto paranoico, pero mi paranoia también me ha salvado la vida. Sentía como si llevara días conduciendo, sin parar por esta carretera, luego por esa, luego por la siguiente. Mis ojos estaban pegados al asfalto, mi estómago estaba vacío y estaba desesperado por un descanso. Mi lista de reproducción de Radiohead estaba a punto de terminar. Entré en una gasolinera y llené el depósito. Después de pagar, conduje hasta el aparcamiento de la estación. Estaba casi desierto, con solo unos pocos coches dispersos. El aire del lugar me provocó un escalofrío, aunque no sabría decir por qué. Sacudiéndome esa sensación extraña, entré a por un café y algo de comer. Aproximadamente una hora después, volví a mi camión y me puse en marcha. Llevaba un buen rato conduciendo cuando oí un traqueteo. Reduje la velocidad, escudriñando la carretera a mi alrededor. No había otros coches. ¿De dónde venía ese sonido? Seguí conduciendo. Un poco más tarde, lo oí de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Qué estaba pasando? Completamente confundido, continué. Después de otros 20 minutos, el traqueteo era constante. Esta vez, sabía exactamente de dónde venía, de dentro del camión. Si no fuera siempre tan desconfiado, probablemente lo habría descartado como algo mecánico, pero no podía engañarme a mí mismo. Me detuve, me bajé y caminé hacia la parte de atrás. Lo primero que noté fue que la cerradura había sido forzada. Había marcas de palanca en las puertas del contenedor. No tenía sentido. Abrí las puertas de golpe dentro. Todo estaba en su sitio. No había nadie, ninguna caja se había movido. A primera vista parecía estar bien. Volví a cerrar las puertas y regresé a la cabina. Sabía que alguien había forzado la cerradura, pero quizá no habían podido abrir las puertas. Seguía inquieto, pero al menos estaba seguro de que no había nada dentro. Me adentré en la profunda noche. Pasaron las horas. Entonces, de repente, me invadió una profunda sensación de pavor. Había algo en la parte de atrás de mi camión. Lo sabía. Me detuve de nuevo, saqué la pistola de la guantera y caminé con determinación hacia la parte de atrás. Abrí las puertas de golpe. Levanté la pistola. Dentro, una vez más, no había nada. No podía creerlo. Sabía que había algo ahí. Bajando la pistola,
Me di la vuelta para irme y entonces vi algo moverse. Alguien estaba saliendo de detrás de las cajas y poniéndose de pie. Una figura negra como el carbón estaba de pie al fondo del contenedor. Apreté el gatillo, disparando una y otra vez, pero la misteriosa figura ni se inmutó. Empezó a moverse hacia mí increíblemente rápido. A medida que se acercaba, volví a apretar el gatillo. Clic. La pistola estaba vacía. Dejé caer la pistola y cerré las puertas de golpe, sintiendo una presión inmensa desde el otro lado mientras algo embestía contra ellas. Conseguí asegurar el pestillo y llamé inmediatamente a la policía. Llegaron rápidamente. Les expliqué la situación. Un agente abrió las puertas mientras el otro lo cubría. Ambos entraron buscando detrás de las cajas. Unos minutos más tarde, salieron y dijeron que no habían encontrado a nadie. Pero había una cosa digna de mención. Encontraron la talla de un cuerpo con el cuello rebanado en la caja más interior. El cuchillo seguía clavado en ella. Buscaron huellas dactilares, pero no encontraron nada. Unas semanas más tarde, iba conduciendo por la carretera cuando oí de nuevo el traqueteo. Esta vez no tuve el valor de mirar. Simplemente me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Que Dios me ayude. Si algo me siguió durante 200 millas por las montañas. No he publicado en un tiempo porque acabo de volver de un viaje de trabajo. Me pasó algo en ese viaje. Algo terrible. Cada vez que cierro los ojos, temo que las cosas de mi pasado vuelvan a por mí. Los acontecimientos de este último transporte solo han oscurecido más ese pasado. Mi mente intenta suprimirlo todo, pero otra parte de mí sabe que esto no ha terminado, que las cosas que una vez me atormentaron volverán. Estaba transportando una carga a través de las montañas. Mi teléfono no tenía cobertura y la radio estaba en silencio. Solo existía el sonido de la nada. Durante millas y millas, solo estábamos yo, mi camión y la carretera. Era pacífico, refrescante, exactamente lo que necesitaba después de años de ser perseguido. Después de 2 horas de conducción, pisé el acelerador, queriendo salir de las montañas antes del anochecer, aunque a este ritmo parecía poco probable. Un poco más tarde, la naturaleza llamó, así que me detuve. Mientras estaba a lo mío, vi algo a lo lejos. Esta fue la primera vez que lo vi. La criatura parecía un hombre grande. Estaba a punto de gritar cuando me di cuenta de que algo andaba mal en su cara. Lentamente comprendí que no era una persona. Lo chocante era que tampoco se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Me estaba mirando directamente. El silencio de una hora se rompió finalmente con un fuerte crack cuando la criatura cargó directa hacia mí. Corrí de vuelta a mi camión, me metí en la cabina y metí la llave en el contacto a trompicones. Mi sensación de paz se hizo añicos. Pisé el acelerador a fondo, algo que últimamente hago con demasiada frecuencia. Justo cuando el camión empezaba a moverse, vi a la criatura salir de entre los árboles y aparecer en la carretera justo detrás de mí. Aceleré, pero ella también lo hizo. Finalmente, el camión alcanzó unas 15 millas por hora. Miré por el retrovisor y la vi de pie en medio de la carretera, mirándome con lo que parecía ira. Si a esa cosa se le podía llamar cara, debía de ser una persona con una horrible deformidad. Tenía el cuerpo de un hombre, pero la postura de un lobo erguido sobre sus patas traseras. Su cara era demasiado grande, sus ojos desiguales, su boca hundida. Sacudí la cabeza y seguí conduciendo. Otro fantasma que mi mente tendrá que enterrar. Otra razón para que mi terapeuta me diga que estoy loco.
otro largo tramo de carretera. Por fin me acercaba al final de la cordillera. Caía la noche, casi había olvidado lo que acababa de ver. La radio empezó a crepitar y mi teléfono mostraba una barra de cobertura. Me sentí aliviado. Por primera vez en mucho tiempo sonreí. La sonrisa se desvaneció cuando miré por la ventanilla. En un alto afloramiento rocoso a mi lado, la figura del hombre era claramente visible. Tenía la cabeza girada, fija en mi camión. El corazón se me cayó a los pies. Mi miedo se intensificó cuando lo vi saltar de la roca, bajando a toda prisa por la ladera hacia mí. ¿Cómo había podido llegar hasta aquí tan rápido? Era imposible que una persona a pie me hubiera ganado. Pero estaba demasiado confundido para pensar, porque estaba a punto de alcanzarme. Aceleré, pero el camión ganaba velocidad demasiado lentamente. El hombre se acercaba, casi llegando a la parte trasera de mi camión. Vi una curva más adelante y al mirar por el retrovisor vi que estaba a punto de saltar sobre el contenedor. Justo en ese momento di un volantazo brusco. La criatura falló el salto y rodó ladera abajo. Conduje durante millas en la profunda oscuridad, dándome cuenta de que la radio se había vuelto a silenciar y mi teléfono había perdido la señal. ¿No debería estar ya fuera de las montañas? Me detuve para comprobar mi mapa y descubrí con horror que había tomado un desvío equivocado. Había seguido las señales hasta un cartel que decía carretera 9. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el cartel estaba deformado y al revés. Fui un idiota. Debería haber sabido que era una carretera secundaria, porque si el cartel estuviera en la dirección correcta, habría apuntado en la dirección opuesta. En ese momento, el pánico me impidió darme cuenta. Mirando el mapa, vi que no había ningún sitio para dar la vuelta más adelante. Suspirando, empecé a conducir de nuevo. Mientras lo hacía, me pareció ver algo entre los árboles. De vez en cuando vislumbraba algo moviéndose por el borde del bosque, pero pasaban varias millas entre avistamientos. No quería pensar en lo que era. Después de un trayecto que pareció una eternidad, llegué a un desvío y empecé a dar la vuelta al camión. Justo cuando terminé la maniobra, me quedé paralizado de terror. Estaba de pie, en medio de la carretera, justo delante de mí. Esta vez lo vi mejor. Era un hombre grande, alto y musculoso, y su cara era tal y como la había visto antes, terriblemente deformada. Empezó a caminar hacia mí, rápido. No sabía qué hacer. No podía quedarme aquí y no podía dar marcha atrás. Cerré las puertas con llave y pisé el acelerador con la esperanza de asustarlo. Por un segundo pensé que había funcionado porque empezó a moverse hacia un lado. Entonces oí cómo se agarraba al lado del copiloto del camión. Busqué a tientas las llaves en mi bolsillo y cerré las puertas. Justo a tiempo. El sonido de la manilla siendo forzada con violencia era aterrador. Medio segundo más tarde y habría estado dentro. Maldije y aceleré a fondo. El hombre empezó a golpear la ventanilla. Con cada golpe, el corazón me daba un vuelco. Fue el momento más aterrador de mi vida. Por alguna razón, entorné la ventanilla un poco. Al instante metió la mano dentro. Me apresuré a subir la ventanilla. Gritó y sacó la mano mientras yo daba un volantazo. Seguí conduciendo, sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando volví a la autopista principal, puse la radio a todo volumen, vi otros coches y casi rompí a llorar. Mi teléfono tenía cobertura. Llamé a mi jefe y se lo conté todo. Por supuesto no me creyó. Solo me dijo que me tomara unos días libres y que me concertaría una cita con mi terapeuta para la mañana siguiente. En la concurrida autopista
me sentí completamente a salvo. Creo que nunca me había alegrado tanto de estar en un atasco. Acostado en la cama esa noche, intenté procesarlo todo. Al mirar por la ventana, creí ver algo mirando hacia adentro, pero para mi sorpresa, dormí de un tirón toda la noche, 16 horas seguidas. Nunca volveré a conducir por una carretera de montaña. Hay fantasmas en la carretera esta noche. Últimamente paso demasiado tiempo mirando por la ventana viendo cosas que no están ahí. No es porque me esté volviendo loco, sino porque ya no soy el hombre que era. Antes era un escéptico, un hombre racional que vivía según la lógica y sus sentidos. Ahora no sé lo que soy. Solo sé que estoy enfermo. He dejado de ver a mi terapeuta y he vuelto a beber. Cualquiera que haya leído mis historias anteriores entenderá lo que me ha llevado a esto. Las cosas que he vivido me han llevado al límite. Pero no escribo esto por compasión. Escribo porque necesito sacarlo. No puedo seguir guardándolo en mi cabeza. Me destrozará por dentro. Desde que me hice camionero, he pasado por mucho. Algunas cosas, en retrospectiva, tienen cierto sentido. Otras seguirán siendo un misterio para siempre. Esta historia es una de estas últimas. Era tarde, como de costumbre, y llevaba horas conduciendo. La noche era densa. Las sombras del atardecer ya se habían tragado el valle hacía tiempo. La estática de la radio me adormecía, sumiéndome en un estado hipnótico. Mi pie estaba en el acelerador, pero mi mente estaba en otro lugar. Debo de haber estado en este estado durante las últimas 100 millas, simplemente mirando al abismo infinito de la carretera. De repente, salí de mi ensimismamiento. Había alguien de pie en medio de la carretera más adelante. Quería parar, frenar en seco, pero no pude. Tenía la pierna paralizada. Horrorizado, vi cómo el camión se precipitaba hacia adelante. Me preparé para el sonido nauseabundo de huesos y metal chocando, pero nunca llegó. Ningún impacto, ningún grito, ningún chirrido de neumáticos, solo una profunda confusión y la pregunta de qué acababa de pasar. No miré atrás. Simplemente seguí conduciendo directo hacia la noche. Horas más tarde tuve que parar. No podía conducir más. Mis párpados pesaban y no era seguro continuar. Recliné mi asiento hasta convertirlo en una cama y caí en un profundo sueño. Una pesadilla terrible de silencio y enfermedad me consumió. Estaba solo en la cresta de una montaña desolada cuando un rugido ensordecedor resonó como un desprendimiento de tierra. El suelo empezó a temblar. Unos golpes frenéticos llovían desde arriba y el cielo se tiñó de un carmesí profundo, como si estuviera salpicado de sangre. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes, transformándose en un estruendo, un clamor atronador como el estallido de una guerra. Me desperté. Los golpes no estaban en mi cabeza. Venían de fuera de mi camión. Era el sonido más furioso que había oído jamás, el grito de una rabia primigenia. Cogí mi pistola y me acerqué sigilosamente a la ventana. Fuera, la silueta de alguien estaba de pie, mirándome. Solo podía distinguir su forma general, sin detalles, pero era alto, anormalmente alto. Tenía una postura encorvada, como una flor marchita. Levanté mi pistola, la martillé y apunté. La figura pareció fundirse en la negrura, desvaneciéndose hasta desaparecer. Me senté en el asiento del conductor y conduje hasta que vi el amanecer. Cuando el alba por fin se coló en el cielo, sentí una sensación de paz. Entré en una gasolinera, casi sollozando de alivio.
Llené el depósito y pagué, incapaz de comprender lo que había pasado la noche anterior. No entendía por qué tenía que ser yo quien se enfrentara a esos demonios. Mientras estaba de pie mirando el lateral de mi camión, solté un gemido. Talladas profundamente en el metal, había 4 palabras: no jalarás la paz.